A ver, nos hemos parado a pensar cómo un simple número, un 3, por ejemplo, puede acabar convirtiéndose en una de las fuerzas que mueven el mundo hoy en día. Pues ese es el viaje que vamos a hacer hoy, desde el dato más pequeño hasta el inmenso universo del Big Data. Venga, vamos a ello. Antes de meternos en faena con los datos big, tenemos que entender lo más básico, ¿no? ¿Cómo le damos sentido al mundo que nos rodea? Y todo, al final, se basa en tres pilares. Mirad, el caso de Pablo es perfecto para entenderlo. Un 3 en un examen, así, suelto, no significa gran cosa. Es un dato en bruto, sin más. Pero ¿qué pasa cuando lo ponemos en contexto y vemos que su nota final es un 4? Ah, amigo, eso ya es información. Y si a eso le aplicamos una regla, nuestro conocimiento, que es que por debajo de 5 se suspende, ¡zas! De repente, ese dato inicial nos lleva a una decisión clarísima. Este proceso, el de transformar datos crudos en acciones, es el motor de todo lo que vamos a ver. Vale, ahora imaginemos ese pequeño proceso de la nota de Pablo, pero multiplicado por miles de millones de veces cada segundo. De repente estamos metidos de lleno en una competición a escala mundial, la carrera de los datos. Es que antes los datos eran, pues eso, como los libros de una biblioteca, poquitos, bien ordenados, bien estructurados. Hoy, sin embargo, son como el ruido de una gran ciudad global, un torrente que no para de fotos, de mensajes, de transacciones, de datos de sensores, todo a la vez. Real y, por qué no decirlo, bastante caótico. Y aquí viene la cifra que lo cambia todo. El 90%, el 90%, de todos los datos que existen en el mundo se ha creado en estos últimos años. Ojo, no es un crecimiento normal, es una explosión en toda regla. Y esta avalancha de datos no solo no para, sino que cada día que pasa se acelera más. Y esto nos lleva a una conclusión que es, bueno, inevitable. En esta carrera entre los datos y la tecnología, los datos siempre van por delante. La tecnología ya no lidera, no. Ahora mismo está en una lucha constante por simplemente no quedarse atrás. Entonces, ¿cómo le ponemos nombre y apellidos a este reto tan monumental? Pues para entender bien de qué va esta carrera, los expertos crearon una especie de marco, un esquema, las famosísimas V del Big Data. Porque a ver, ¿qué es lo que hace que unos datos sean realmente big? No es solo que sean muchos, que ocupen mucho espacio. Hay tres características clave que lo cambian absolutamente todo. La primera V, la que todo el mundo tiene en la cabeza, es el volumen. Para que nos hagamos una idea, un petabyte es más de 1.000.000 de gigabytes. Intentar manejar esto con las herramientas de toda la vida es como querer vaciar el océano con un cubo. Sencillamente es imposible. Luego tenemos la velocidad, porque en el mundo de hoy, un dato de ayer pues ya no vale para nada. Pensemos en una operación financiera o en detectar un fraude con una tarjeta de crédito. La decisión hay que tomarla en milisegundos. La información es un río que fluye a toda pastilla y o la analizas al momento o ya ha perdido todo su valor. Y por último, la variedad. Hay que olvidarse ya de las típicas hojas de cálculo superordenadas. El Big Data es un mosaico caótico de textos de redes sociales, vídeos, audios, datos de GPS, lecturas de sensores. Es básicamente la suma de toda nuestra huella digital, en todos los formatos imaginables. Pero claro, la historia no acabó ahí. Con el tiempo nos dimos cuenta de que con el volumen, la velocidad y la variedad solo estábamos arañando la superficie. Para entender de verdad el Big Data había que añadir más dimensiones al problema. Y aquí es donde entran en juego la veracidad. O sea, ¿nos podemos fiar de estos datos? Y el valor. ¿De verdad sirven para algo útil? Porque, vamos a ver, tener un océano de datos no sirve de nada si son incorrectos o si no nos llevan a ninguna conclusión. Al final, la calidad siempre le gana a la cantidad. Un reto de este calibre, lógicamente, exigía una respuesta igual de radical. Las herramientas de siempre se quedaron cortas, se rompieron bajo tanta presión. Así que a la tecnología no le quedó más remedio que reinventarse por completo. Vamos a ver cómo lo hizo. Para que se entienda bien, pensemos en la diferencia que hay entre un cajero de un banco y un detective. El sistema tradicional, el OLTP, es como el cajero, súper rápido y eficiente para operaciones sencillas como meter o sacar dinero. Pero para analizar patrones complejos, para investigar, necesitamos un detective. Y ese es el OLAP, un sistema que no está pensado para transacciones, sino para hacer preguntas profundas y encontrar respuestas que están escondidas en cantidades gigantescas de datos. Y fue precisamente esa necesidad de un poder de análisis totalmente nuevo lo que encendió la mecha de una auténtica revolución. Las bases de datos de toda la vida, con esas estructuras tan rígidas, como si fueran cajas, simplemente no podían con el caos de los datos modernos. Y así nació una nueva filosofía, no SQL,
La idea que hay detrás de NoSQL es súper potente, pero en el fondo muy simple. En lugar de obligar a los datos a encajar en nuestros moldes rígidos, es la base de datos la que se adapta a ellos. Están pensadas para estar distribuidas, manejando ese volumen masivo, y para ser flexibles, aceptando toda esa variedad sin despeñarse. Y dentro de esta revolución apareció un enfoque que es una pasada: las bases de datos de grafos. Su genialidad está en que no se centran en los datos por separado, sino en algo que es mucho más importante: las conexiones que hay entre ellos. ¿Y esto por qué es tan crucial? Pues porque en el mundo en que vivimos todo está conectado. Las relaciones lo son todo. Y estas bases de datos ofrecen un rendimiento brutal justo donde las otras se ahogan. Son súper flexibles para adaptarse a nuevas conexiones y permiten a los equipos moverse con una agilidad que antes era impensable. Aquí es donde se ve su verdadero superpoder. Mientras que las bases de datos tradicionales se hunden a medida que las conexiones entre los datos se multiplican, las de grafos mantienen un rendimiento constante, como si nada. ¿El secreto? Son increíblemente eficientes. En vez de buscar por todo el universo de datos, simplemente siguen los caminitos, las conexiones que importan para encontrar la respuesta. Bueno, hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Desde un simple numerito hasta las arquitecturas de datos más complejas que existen. Vamos a resumir las ideas clave que definen esta nueva era en la que estamos. La revolución del Big Data no va sola de tecnología, que también es un cambio de mentalidad, una forma nueva de entender el mundo. Se trata de tener las herramientas adecuadas para navegar esta avalancha de información y, como vimos al principio con Pablo, convertir cada dato, por pequeño que sea, en una decisión más inteligente. Todo este campo está evolucionando a una velocidad de vértigo, lo que nos deja una pregunta final flotando en el aire. Si esto es lo que podemos hacer con los datos de hoy, ¿qué seremos capaces de lograr con los de mañana? La carrera, desde luego, no ha hecho más que empezar. Gracias por acompañarnos en este análisis.